Siempre que llega el 16 de junio, nosotros, los que fuimos al Campeonato Mundial por primera vez en representación de Honduras, tenemos nostalgias y recuerdos. Justamente ayer estábamos recordando con Azulejo Bulnes, con Ramón Maradiaga, con Fayito Gutiérrez, tres de los sobrevivientes de aquel momento histórico. Hoy es 16 de junio de 2022. Gracias a Dios que podemos contar esta linda historia. Era justamente, les voy a hacer así una panorámica de lo que vivimos. En España el partido era a las 9 de la noche, 16 de junio de 1982. En Honduras el partido era a la 1 de la tarde, de un día como hoy, 16 de junio. Solo que esta vez el 16 de junio cayó jueves y en aquella oportunidad el 16 de junio era miércoles. Llegamos al estadio de Mestalla, una bulla impresionante, fuimos a la cancha, repleto, el estadio de Valencia, el Luis Casanova, repleto, era el debut del país sede. La noche anterior, Hungría le había metido a El Salvador una goleada de 10-1. Y los periodistas del mundo me preguntaban, a mí que era el jefe de prensa, y yo en esa época tenía 29 años, y me preguntaban, ¿qué creía? Que si a nosotros nos iban a meter 10 o 15 o 20 goles, porque a El Salvador le habían metido, y éramos los dos representantes de CONCACAF, le habían metido 10 goles. Y yo les decía que no, que nosotros vamos a sorprender. Y recuerdo que estuvimos en el camerino, Chelato escribió ahí unas palabras que los futbolistas, como Primitivo Maradiaga, podrá recordar. En aquella época se pensaba mucho en los periódicos. La televisión no estaba tan desarrollada, ni existía este contacto tan inmediato como el que tenemos ahora con ustedes. Entonces, Chelato escribió en la pizarra, mañana el mundo hablará de nosotros, hablará de Honduras. De Honduras, en esa época, habían pasado 8 años del escándalo del banano, de los impuestos del banano. Por eso nos llamaban República Bananera, de gente corrupta. Bueno, cuando entramos ahí para la ceremonia fue faltando unos 10 minutos antes de las 9 de la noche, o sea, 10 minutos antes de la 1 de la tarde, hora de Honduras, de aquel 16 de junio. Se equivocaron con el himno, se para el himno, estaba el rey, don Juan Carlos de Borbón, padre de Felipe, el que ha venido a Honduras a las tomas de posesión. Don Juan Carlos tenía de estar en el reinado de España 7 años, era un muchacho joven. De hecho, Felipe, el actual rey, en ese momento, en 1982, era un cipote de 14 años. Nosotros estábamos ahí. Me acuerdo que cuando llega el momento de salir del túnel, en el túnel en aquella época había como una baranda que separaba a los jugadores de ambos equipos, y yo, que no tenía en ese momento experiencia, miraba a los españoles grandísimos. Miraba, por ejemplo, a Juanito, que creo que se murió después. Lo miraba inmenso porque la impresión era tremenda, y cuando entramos a la cancha, sinceramente era una impresión tremenda. Y a los 7 minutos de iniciado el partido, cuando en Honduras era la 1 de la tarde con 7 minutos y allá a las 9 de la noche con 7 minutos, cae el gol de Héctor Zelaya, que es el primer gol mundialista de la historia de Honduras, que ahora tenemos 3, han pasado 40 años, tenemos 3 goles. Después marcó Tony Lane el segundo, y el último Carlo Costly en Curitiba contra Ecuador en el año 2014 en el Mundial de Brasil. Entonces, recuerdos emocionantes. El primer tiempo me acuerdo que lo vi en la tribuna, había 10 espacios para los hondureños, estábamos a 3 metros del rey. Me acuerdo que al terminar el primer tiempo íbamos ganando 1-0, yo tenía taquicardias. Me acerqué con el señor Andrés Alvarado Puerto, que había sido nombrado embajador de Honduras en ese momento, pero no había tomado todavía posesión, reemplazando a don Eliseo Pérez Cadalso, y estuve con el rey, le presenté al rey informalmente, y por eso los futbolistas del Campeonato Mundial del 82, a mí no me dicen Salvador, sino que me dicen Rey, de cariño. Yo tengo mucho cariño por todos los que nos acompañaron. Es una historia muy larga, pero se las dejo aquí. Ojalá el 21 podamos tener otro contacto, que fue nuestro siguiente partido en el Campeonato Mundial. Así que 16 de junio, 40 años
Televicentro lo vivió con imágenes que transmitíamos en aquella época con mucha dificultad porque no existía el Internet.